Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo, mi nombre es Victoria Ponce, soy coach y terapeuta en salud integral y hoy vamos a hablar un poco al respecto de las hernias discales. Así que vamos a empezar, vamos a compartir por aquí un documento y bueno, platicamos hoy de las hernias discales porque realmente es uno de los temas que más tratamos acá en la clínica en consulta. Y es uno de los padecimientos que más sufrimiento generan a las personas que lo padecen y también a sus familias. Entonces, por eso queremos platicar un poquito, porque también hemos visto que hay bastantes mitos alrededor de las hernias que hacen que se viva como con mucho miedo, como con mucha angustia. Así que vamos a empezar. Lo que les decía, ¿verdad? Desafortunadamente, las hernias discales son un padecimiento bastante común que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Estamos hablando de la columna vertebral porque hay otro tipo de hernias, pero vamos a hablar específicamente de la columna vertebral. Que la columna vertebral, vamos a hablar de tres segmentos muy importantes: el área cervical, que es el área del cuello; el área dorsal, que es la parte del tronco; y el área lumbar, que vamos a decir que es el área más o menos de la cintura. Todo esto son vértebras y entre cada vértebra tenemos discos. Y las áreas más comunes en donde podemos encontrar que se padecen las hernias discales es primero en el área lumbar, es la más común, y luego en el área cervical, en el área del cuello. En el área dorsal es muy poco, pasa, pero es muy, muy poco cuando aparecen las hernias discales a ese nivel. Entonces, vamos a hablar de qué es la hernia realmente. Como les decía, la columna está formada de muchas estructuras. La primera son las vértebras. Entre cada vértebra hay un disco, como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen. También hay tendones, ligamentos, nervios y muchas cuestiones más, pero vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos esta como almohadilla que es de un gel muy, muy fuerte, y lo que hace es servir de amortiguador o también nos permite la flexibilidad, o sea, nos amortigua el peso, pero también nos permite movernos, el flexibilizarnos. Y entonces este disco intervertebral tiene una cobertura externa muy, muy resistente, que es el anillo fibroso, y dentro tiene el núcleo pulposo, y esto es el disco. Entonces, vuelvo y repito, hay una vértebra, hay un disco, abajo hay otra vértebra, abajo hay otro disco, y nos permite esto, la flexibilidad, y también nos sirven como amortiguadores para nuestro peso y nuestros movimientos. Entonces, ¿cómo se forma? Yo siempre pongo un ejemplo que es como ponga dos rodajas de pan, una, otra, y en medio le pone un poquito de mayonesa. Y si usted presiona las dos rodajas de pan, la mayonesa se va a salir. Pues esto sucede con la hernia. El disco, el anillo fibroso se rompe cuando se ve bajo mucha presión, que ahorita vamos a ver las causas, y esto hace que el núcleo pulposo se salga, este otro como gel que hay dentro del disco, hace que se salga, y esto empieza a presionar las raíces nerviosas, que si vemos aquí también está el nervio, está el disco, está el nervio. Estas cositas amarillas que ven aquí son las raíces nerviosas, la médula espinal, y entonces cuando se sale este líquido, presiona el nervio. Y recordarán, para si han visto nuestros videos anteriores, pero el nervio lo que hace es que envía y recibe información. Entonces, esto hace que empiecen a haber una serie de síntomas porque está presionando el nervio o la médula. Pero se forman primero por mucha presión por tensión muscular. Una de las preguntas que muy comúnmente hacemos cuando la persona viene a consulta por hernias discales o sospechamos de ellas es si ha tenido alguna caída, si ha tenido algún accidente, porque pues lo más común es que sea por un traumatismo, por un golpe, porque para que suceda una hernia es porque tuvo que haber demasiada presión. Entonces, desafortunadamente ya mucho de estas cosas ya no pasa
solamente por traumatismos. Estamos viendo muchos pacientes que cuando les hacemos esta pregunta de si hubo algún accidente, nos dicen que no han tenido ni accidentes, ni caídas, ni nada. Y entonces las hernias pasan muchas veces o se dan porque ha habido demasiada tensión muscular a nivel de donde salieron las hernias, ya sea en las cervicales, en las lumbares o incluso en las dorsales. Y esto es en gran parte por malas posturas que generan que el músculo entre en un espasmo. Yo explico que el músculo es así, pero que cuando entra en espasmo hace esto, se contrae. Y esto genera mucha presión en las vértebras y genera también dolor muscular, pero con el tiempo, como solemos dejar pasar esos dolores, lo que sucede es que se va volviendo más crónico y esto presiona las hernias. Entonces, una hernia, a menos que sea por un traumatismo, no se genera de la noche a la mañana. Ha sido un proceso que ha llevado años y ha sido por mala postura o por tensión. Lleva años para que aparezca una hernia. Entonces, puede ser la tensión muscular generado por malas posturas, también por sobrepeso, sobre todo esto en el área lumbar, cuando la persona ha tenido mucho sobrepeso, o cuando ha cargado cosas pesadas, porque también pasan personas que se han dedicado a levantar objetos, a mover cosas pesadas que se lesionan allí. Sí puede ser en un solo movimiento muy fuerte de cargar algo muy pesado o al haberlo hecho repetitivamente que se generan también las hernias discales y como les decía inicialmente es por un accidente, por un traumatismo muy fuerte. Entonces, como les decía antes, cuando la cobertura exterior del anillo fibroso se rasga, se sale este centro, este gel blando y lo que hace es que forma la hernia discal, que lo que va a hacer es molestar las raíces nerviosas, como se los enseñé en la imagen anterior, y esto va a provocar diferentes sintomatologías. Y depende de la ubicación de la hernia, allí va a ser el dolor. Entonces, por ejemplo, si el dolor es a nivel de brazos y la hernia es a nivel de cervicales de cuello, entonces vamos a ver que la irradiación va a ser hacia los brazos. Y si las hernias son lumbares, va a ser hacia las piernas que van a empezar la sintomatología. Entonces depende de la ubicación hacia dónde irradia. Hay hernias que no irradian, dependiendo del tamaño de las hernias, porque las hernias van por grados. Entonces, hay un grado muy bajo y hay un grado muy alto. Y de esto es de donde va dependiendo cómo se trabaja, dependiendo del caso de la persona. Entonces, los síntomas más comunes que hay cuando aparecen las hernias discales es dolor, definitivamente. Como les digo, si es en el área cervical puede haber dolor en el cuello y también puede irradiarse dolor hacia los brazos o hacia uno de los brazos. Igual sucede con las piernas. Puede haber dolor en la cintura, que es el área lumbar, y bajar hacia las piernas. Y esto, además de dolor, puede haber entumecimiento, que sienta así como duro, como que no, como siento algo raro. La gente lo dice así como siento como adormecido. Hay dolor, dolor ardoroso, es decir, que hay dolor, pero también arde. Hay hormigueo, hay sensación de hormigueo y a veces puede ser solo en un área, no precisamente tiene que ser en todo el brazo, a veces es en las manos, a veces es en los pies o en una parte de la pierna. Y otra muy común es la debilidad muscular, que sentimos que la pierna como que no me va a dar o como que el brazo ya no me responde igual o empiezo a perder fuerza en mis manos. Y entonces esas son los síntomas más comunes cuando encontramos hernias discales. ¿Cómo se diagnostican? Generalmente la sintomatología nos puede dar muchísima información. La más contundente, aunque hay muchas cosas alrededor de esto, es una resonancia magnética que ahí se puede ver muy bien el disco, las vértebras, los ligamentos, ahí se puede ver muchísimo mejor la información, pero primero hay que ver realmente, dependiendo de la sintomatología, de los signos que presenta la persona, si realmente puede ser hernia y si se sospecha, pues en la mayoría de los casos se saca una resonancia magnética, pero vuelvo y repito, depende, hay que evaluar al paciente para saber si realmente necesita una resonancia magnética. Y ahí vamos a ver en la resonancia qué grado de hernia es el que tiene y si realmente está haciendo una compresión a nivel de las raíces nerviosas o de la médula espinal. Entonces, vamos a ver cuáles son los mitos
pero también cuáles son las verdades al respecto de estos mitos para que tengamos un conocimiento, algo más claro al respecto de esto, ya sea porque usted lo esté viviendo o porque tiene a alguien en casa o a una persona muy allegada que le pueda servir esta información. Entonces, el primer mito es siempre se deben operar. Y esto es lo que a muchísimas personas les genera un shock muy fuerte cuando les dicen que tienen hernias discales. Generalmente cuando vienen a consulta, una buena cantidad ya vienen con su resonancia magnética, ya les dijeron, y hemos tenido casos en donde les han mandado a operarse y realmente cuando evaluamos la resonancia, evaluamos los signos y los síntomas del paciente, vemos que no es necesario. No estoy hablando que el 100% de las veces, pero por lo menos un 80% se puede resolver con un tratamiento, se le llama conservador, ¿sí? Se le llama conservador porque significa que no va a haber cirugía, que se puede hacer con terapias, que se puede acompañar con medicamentos, con muchos cuidados, con estiramientos, y esto ayuda a que la persona se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque se han hecho incluso estudios en donde hay personas que vivieron y murieron con hernias y jamás se enteraron. Yo siempre le digo a los pacientes, no siempre la hernia es la causante del dolor y de eso depende lo que vamos a ver en los signos, repito, en los síntomas y también si tienen su resonancia magnética, allí podemos ver qué es lo que está realmente pasando. Pero mucho tiene que ver los síntomas y los signos del paciente. Porque vuelvo y repito, la hernia no siempre es la causa. Muchas veces el problema es muy muscular, muy tensional. Y gracias a Dios hemos tenido muchos casos en donde hemos trabajado de modo conservador, haciendo terapias, mucho trabajo manual, nosotros utilizamos acupuntura, utilizamos medicamentos naturales para ayudarnos a que toda esa inflamación que se ha generado vaya disminuyendo y el dolor empieza a bajar y los síntomas, el adormecimiento, el ardor, todo esto empieza a disminuir en la mayoría de los casos en un 100%. Vuelvo y repito, 8 de cada 10. 8 de cada 10 se resuelve con un tratamiento conservador, en donde ya no es necesaria la cirugía. El otro 20%, 2 de cada 10, necesitarán la cirugía, por supuesto, y cuando es así, pues se les dice de una vez que de verdad necesitan la cirugía, que es importante, en muchos casos es urgente, pero en muchos casos no. Y además, en este otro porcentaje, hay personas que cuando no son constantes con su tratamiento, pues definitivamente tampoco hay una mejora. Hay que ser muy conscientes que cuando tenemos hernias discales ha sido un problema crónico, no es un problema nuevo, no es a menos, como les digo, que haya sido por un accidente, pero generalmente son tratamientos que llevan un poquito más de tiempo porque estamos hablando de una estructura muy profunda como es la columna vertebral y los nervios también de las raíces nerviosas de la columna. Entonces, siempre lo ideal es hacer un tratamiento a base de terapias antes de pensar en una operación. Nosotros, cuando el paciente viene y vemos que no es de operación, pues le decimos, mire, consideramos que esto no es de operación y el tratamiento va a ser muy funcional. Y cuando vienen y definitivamente es de operación, pues ya ni lo intentamos, ¿verdad? De una vez vaya con su neurocirujano para que él le haga la operación. Pero hay muchísimos casos que les habían dicho que era operación y se han resuelto a base de terapias. Así que no siempre se tienen que operar las hernias discales. El segundo mito es que las hernias son siempre las generadoras del dolor. Y era lo que les decía antes, depende mucho de la sintomatología. Por eso es que hay personas que muchas veces nos escriben en la página y empiezan a preguntar, pero ¿qué es lo que me tienen que hacer? ¿Cómo me lo van a hacer? ¿En cuánto tiempo se me va a curar? Y realmente eso no lo podemos saber hasta que tenemos al paciente aquí de frente, porque tenemos que evaluarlo físicamente. Si tiene exámenes de imagen como radiografía o resonancia, pues también revisarlos. Pero no siempre es la generadora del dolor. Como les digo, muchas veces encontramos una gran cantidad de espasmos musculares y esto es lo que está generando un 80% del dolor, si no es que el 100%, y si se trabaja eso, se resuelve el tema. Y muchas veces la hernia ni siquiera está generando un problema, porque además hay hernias muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, no siempre son las generadoras del dolor.
Entonces, como les decía antes, hay personas que viven y mueren con hernias y jamás se dieron cuenta que suben volcanes, que corren, que hacen su vida lo más normal y jamás lo supieron. A veces les aparece porque les mandaron a hacer un examen por otra cuestión y les aparece y entonces rápido piensan que el problema es la hernia y muchas veces ni siquiera está molestando absolutamente nada. Entonces, sí se puede eliminar el dolor, por supuesto que sí, se puede eliminar muy bien en la mayoría de los casos. 3, el dolor solo se resuelve con medicamentos. Ese es otro mito muy grande. Desafortunadamente no siempre les dejan terapia cuando encuentran hernias discales. Como les digo, creen que la hernia es el problema y entonces les dan medicamentos a veces muy fuertes que realmente están solamente solapando el síntoma, ¿verdad? Y a mí lo que me gusta decir es que el analgésico, el antiinflamatorio, no es que esté mal, está bien, sirve, muchas veces nos ayuda en lo que la terapia va haciendo su función, va logrando el objetivo. Pero también hay muchas personas que se automedican. Y el problema es que este tipo de medicamentos solo apaga la alarma, pero no el fuego. Esto significa que vean ustedes un lugar que se está incendiando y está sonando una alarma y viene alguien y dice, pues solo la voy a apagar para que nadie se dé cuenta que hay fuego. El fuego sigue estando ahí y va a terminar con lo que hay adentro. Esto sucede muchas veces con los analgésicos y con los antiinflamatorios, porque los analgésicos lo que están haciendo es que a nivel cerebral, como que ese aviso de que hay dolor, lo silencian. Y entonces uno dice, ay, ya no tengo dolor, pero no, muchas veces no es que ya no hay dolor, es que su cerebro cree que ya no hay dolor. Y el tema es que en estos casos el dolor va avanzando. Vuelvo y repito, muchas veces no sirven, sobre todo si su médico o su terapeuta se los recomendó, pues es necesario hacerlo, pero lo ideal es hacerlo a la par de las terapias, porque solo el medicamento no va a resolver el problema. Entonces, esto es súper, súper, súper importante que tomen en cuenta no automedicarse. El dolor lo que hace es decirme a mí que hay algo en mi cuerpo que no está bien. Y si yo solo apago la alarma tomándome un analgésico o un antiinflamatorio, lo único que estoy haciendo es dejando que el problema avance. Perdón. Y con el tiempo, pues vienen los casos mucho más crónicos, mucho más difíciles de resolver y mucho más frustrantes para quien nos está viviendo. Entonces, no se automediquen, por favor. Y entonces, nuestras recomendaciones para las personas que tienen este tipo de padecimiento son las siguientes. Primero, visitar a un especialista. Hay personas que vienen aquí y traen un dolor muy intenso y nos dicen, ay, es que me dijeron que son hernias y no les hicieron ningún examen, no los evaluaron bien, o porque la vecina, doña Chonita, me dijo que a ella le encontraron hernias, entonces como a mí me duele, yo creo que también tengo hernias discales y no es cierto. Entonces tienen que buscar a un terapeuta especializado en este tipo de problemas de columna o a un traumatólogo de primera mano para que evalúe y si es importante, ya es algo de verdad muy, muy serio, pues entonces ya lo referirán con otro especialista. Pero lo importante es visitar a un especialista y no solamente asumir. Y además, como ahora tenemos a la mano el Google, ¿verdad? El Internet, cualquier cosa yo rápido busco, ¿qué es esto? Este dolor. Y entonces lo que hacemos es hacer que nuestra mente entre en más angustia, en más negativismo, eso tensa nuestros músculos y a veces incrementa los dolores y tal vez no es eso lo que realmente estamos teniendo. Segundo, cuidar los hábitos posturales y escuchar al cuerpo. Los hábitos posturales es algo que cuando vienen los pacientes a consulta también evaluamos cómo duermen, cómo se sientan, cuál es su trabajo, en qué posición tiende a estar. Todas estas cuestiones que pueden revisar en nuestra página, que hemos hablado también en otros videos de las formas adecuadas, que la mayoría las sabemos. Lo que pasa es que se nos olvidan, no nos dan ganas, el día se nos pasa y ni atención le pusimos. Entonces, tener cuidado de los hábitos posturales es súper importante para quien ya padece hernias discales y para quien no las quiere padecer también. Entonces, es algo preventivo. Y aprender a escuchar al cuerpo. Yo siempre invito a las personas a que escuchen a su cuerpo. El cuerpo da avisos. El cuerpo siempre nos manda como una lucecita y una alarma y ese dolor, en lugar de yo decir, ay, este cuerpo cómo me duele, es cuerpo que me estás queriendo decir, volver a reconectarnos con nuestro cuerpo. Si yo tengo dolor
y solo me tomo una pastilla, estoy apagando la alarma. Pero si yo tengo dolor y busco un especialista, entonces estoy cuidando mi cuerpo, estoy escuchando. El dolor es una alarma, vuelvo y les repito, es una alarma. Me está diciendo mi cuerpo que hay algo que quiere que resolvamos. Entonces, esto es súper, súper importante. Luego, 3, evita automedicarte. Como se los decía antes, esto es básico porque las personas empiezan a tomarse lo que la vecina se tomó y a veces son cosas que les hacen muchísimo más daño que bien y esto puede generar otros problemas gástricos y de todos modos no resolver su problema. Así que, como siempre les digo, esto es una estrategia para mantener una vida sana, porque realmente solo tenemos un cuerpo, yo también se los digo, y ese cuerpo solo lo tiene usted mismo, mi cuerpo solo me tiene a mí, y su cuerpo solo lo tiene usted, y si usted no lo cuida, entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? Así que les dejo esta información, si les gusta, compártanla, vuelvan a verla si la quieren volver a ver. Ya saben dónde encontrarnos. Recuérdense que sí se puede vivir sin dolor, sí se puede vivir sin dolor y tratemos de tener una vida activamente sana. Hagámonos cargo de nuestro cuerpo y veamos también que es importante atendernos. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden dejar aquí mismo en este video y luego las podemos ir respondiendo. Así que muchas gracias por haberse tomado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros y bueno, nos vemos en la próxima con otro tema interesante. Y si quieren que hablemos de algún tema, por favor también escríbanoslo y con gusto lo platicamos. Así que muchas gracias. Hasta luego.